por este tiempo, por esta mañana tan especial, por este tiempo en donde el Señor está hablando en nuestras vidas y a través de la alabanza, a través de ese momento de exaltación a Dios. Él ha estado hablándonos, nos ha estado enseñando lo importante que es alabarle, exaltarle en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los momentos de dificultad, lo que estemos viviendo, lo que estés viviendo. El Señor aún así desea que le alabes y lo hagas en espíritu y en verdad. La palabra de hoy lleva por título En espíritu y en verdad. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria solamente a ti, porque solo tú eres digno de ser alabado, solo tú eres digno de ser exaltado. A ti solo es la alabanza, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por cada persona que está en estos momentos, Padre amado Dios, congregado en casa de consolación, congregada en casa de consolación. Gracias, Padre amado Dios, porque estás tocando los corazones, levantando las vidas, fortaleciendo, Señor, Padre, a los que se sienten débiles, Padre amado Dios, porque tú estás llamando a paz, tú estás llamando, Señor, a tu pueblo, Señor, a poder comer de esos delicados pastos, Señor, a estar en esas fuentes de agua, Padre amado, aún en los momentos difíciles y de dificultad, Señor, en los tiempos que se acercan y los días que se vuelven cada vez más oscuros. Tu palabra nos enseña que tu luz brilla, Señor, y brilla sobre las tinieblas, Padre. Te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria y te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos enseñes tus propósitos y tus planes y que nos digas, Señor, lo que tienes para nosotros hoy. El día de hoy, como les decía, vamos a llevar la enseñanza que tiene por título En espíritu y en verdad. Y vamos a ir a Juan capítulo 4, versículos 23 al 24 para poder leer la palabra del Señor y basarnos en este versículo, en este texto, dos versículos que nos hablan acerca de lo importante que es alabar al Padre. Dice: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermano, para empezar esta enseñanza, tenemos que basarnos en este versículo, ya que el Señor está buscándote a ti, pero está buscando adoradores que verdaderamente le alaben, que lo hagan en espíritu y que lo hagan verdaderamente en espíritu y en verdad. Y el Señor nos enseña a alabarle, nos enseña a exaltarle, nos enseña a entregar lo mejor de nuestras vidas a Él cada momento, cada día. Hoy vamos a aprender por qué en espíritu y de qué manera puedo yo alabarle en verdad en espíritu. Cuando tú llegas a la iglesia, por ejemplo, como lo hiciste hoy, te acercaste, dispusiste tu tiempo, dispusiste tu vida, llegaste a ese lugar en donde están congregados, allá en Barranquilla, en Colombia, y están ahí alabando al Señor. Pero lastimosamente muchos llegan a la iglesia solamente con el pensamiento o el sentido de hacer parte de la congregación o quizá cumplir con un protocolo en sus vidas o con una agenda ya preestablecidas para lo que habían pensado hacer en un domingo, en una mañana de domingo. Pero el Señor quiere que entiendas que Él te ha llamado es para que seas adorador de su nombre. Él te ha llamado es para que vayas a esos lugares de congregación, para que le adores en espíritu y en verdad, para que entregues la mejor ofrenda, no solamente para que te congregues y recibas, porque el sentido del culto a nuestro Señor Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, es llegar y ofrecerle lo que nosotros tenemos a Él. Agradecimiento, adoración, exaltación. Has llegado a ese lugar no para cumplir solamente una agenda, no para cumplir solamente con alguien que te invitó y te digo, por favor, ven, acompáñame. Has llegado a ese lugar porque el Señor te estaba buscando a ti, estaba buscando adoradores y ha encontrado en tu corazón un corazón que puede estar dispuesto y puede estar transformado y moldeado para ser adorador en espíritu y adorador en verdad. El Señor está buscando verdaderos adoradores en espíritu y verdaderos adoradores que le adoren. La verdad, la verdadera adoración
es en espíritu y solamente en espíritu. No hay otra manera de agradar y agradecer y exaltar a un Dios que lo conoce todo. Si tú intentas alabar a Dios solamente de palabras, solamente de boca, solamente de voz, no va a servir, no va a llegar al cielo, no va a ser suficientemente verdadera y genuina como para que el Señor la tome como una adoración y una alabanza. El Señor conoce los corazones. Si tu corazón no está alineado con lo que el Señor desea, con el propósito divino, entonces la adoración y la alabanza no llega al cielo como ese sacrificio de alabanza que el Señor espera. Él conoce tu corazón. Si tú estás cantando una canción como la que acabamos de cantar al final, levanto mis manos y le dices al Señor, levanto mis manos, Señor, aunque no tengas fuerza, y empiezas a expresarle eso. Si lo haces solo de palabras, y si lo haces solo porque la canción suena bonita, porque quieres acompañar a Evelyn cuando está cantando, entonces estás perdiendo tu tiempo, mi amigo, mi hermano. Estás perdiendo tu tiempo porque solo estás haciendo sonidos, solamente estás cantando una canción. Pero cuando tu corazón en verdad clama al Señor y le dice, Señor, levanto mis manos a ti en estos momentos de dificultad, y lo estás haciendo como aquella Ana que estaba en el templo, que sollozaba, que murmuraba y que el sacerdote principal pensaba que estaba ebria, pero ella lo hacía de corazón porque derramaba su corazón ante Dios, y Dios que la escuchaba y tomaba esa alabanza como algo hermoso, como algo sublime, como algo más maravilloso que los sacrificios que se estaban haciendo en el templo. Entonces, así mismo quiere el Señor que tú te acerques a Él y te acerques con adoración, alabanza genuina, adoración, alabanza de corazón. El Señor quiere que tu corazón esté verdaderamente entonado, que tu corazón esté verdaderamente preparado para alabarlo. Y cantarás entonces cualquier adoración, cualquier canción si estás dispuesto, si has colocado tu corazón en disposición, lo harás entonces con amor continuo. Lo harás entonces con anhelo de acercar y agradar a tu Padre Celestial. No hay otra manera de agradarle, porque Dios conoce todo tu ser. Él ve las intenciones del corazón. Mi hermano, ¿qué es la adoración? La adoración, según la definición de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, es reverencia o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. ¿Y qué es la alabanza? La alabanza es manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Durante mucho tiempo y después de haber hecho parte muchas veces y continuamente de, de grupos de alabanza, grupos de música cristiana en la iglesia, eh, siempre me he dado cuenta que hay maneras de llamar a las canciones rápidas y a las canciones lentas. Durante mucho tiempo decíamos, bueno, ahora vamos a cantar las alabanzas y luego vamos a cantar las adoraciones. Y en realidad no se llaman así, son definiciones totalmente distintas. Tú cuando cantas una canción rápida, entonces lo haces de manera rápida. Una canción lenta es una canción lenta, más suave. La adoración tiene que ver con reverencia ante Dios. Es decir, tú puedes cantar una canción supuestamente de alabanza o rápida, pero con reverencia, rindiendo culto a Dios. Es decir, estás adorando a Dios. Y tú puedes también alabarle, manifestando el aprecio y admiración que tienes ante Dios, cantando lo que nosotros le llamábamos adoración. O sea, a mí no me gusta ya llamarlas alabanza de adoración porque no son la definición correcta. El Señor quiere que le adores, es decir, que tu corazón esté continuamente en reverencia, rindiéndole culto, y quiere que le alabes, quiere que manifiestes aprecio continuo, constante y lo admires por quién es Él. Dice, por algo o por alguien, por quién es Él. Ahora, durante este tiempo me gustaría exaltar algunos aspectos o resaltar algunos aspectos importantes de lo que ha sido durante siempre, desde el momento en que Jesucristo estaba aquí en la tierra y le enseñó a los discípulos la manera de alabar al Señor. Y también cuando vamos atrás a David,
desde ese momento. Y cuando vamos atrás a Moisés, cuando le dice a Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me alabe y me rinda culto, asimismo, debemos entender que la música juega un papel muy importante en la alabanza y adoración a nuestro Dios, y que es lo que el Espíritu Santo está llevándonos a hacer y a buscar. ¿Y por qué lo hacemos en la iglesia? ¿Y por qué cantamos en la iglesia? ¿Y por qué adoramos en la iglesia? ¿Y por qué buscamos hacerlo continuamente y constantemente? Vamos a entender un poco primero acerca de lo que es la música. La música es un arte que combina sonidos, voz humana y voz de instrumentos o sonidos de instrumentos de unos y otros o todos a la vez, de suerte que produzca deleite, conmoviendo la sensibilidad. Es interesante que la música conmueve la sensibilidad, ya sea alegre o tristemente. Has puesto de pronto una canción en tu carro y la canción termina colocándote melancólico o melancólica. Has puesto de pronto, has escuchado por la calle una canción y la canción es movida, es pegajosa, es alegre y te sientes un poco alegre. Eso sucede con la música. La música tiene un poder más que todo de manifestar ciertas sensaciones en el ser humano y utiliza tres elementos principales para que esto suceda. Primero, tenemos el ritmo y el ritmo siempre se ha utilizado desde miles de años atrás, antes de que cualquier otro sistema musical pudiera existir. El ritmo es la parte dinámica, la parte de organización, es lo que se repite constantemente en la música. Estas primeras composiciones que se tenían, que habían hecho las personas, fueron exclusivamente rítmicas. Por eso muchos de las etnias indígenas o africanas tienen música basada en ritmo, en tambores, en percusión, golpeando elementos naturales. Algo importante del ritmo es que el ritmo tiende a nivelarse en cuanto a velocidad y en cuanto a fuerza con los latidos del corazón. Mientras más rápido, más fuerte sea el ritmo, entonces usualmente más alineado con el corazón. Y mientras más rápido se vuelve, más rápido muchas veces el corazón también se vuelve. Entonces estamos hablando de una situación física que ocurre a nivel cardíaco en el ser humano cuando escucha una música, o en este caso el ritmo. Es decir, si es posible manipular las sensaciones a través del ritmo de las personas. Y por eso es que es tan importante, mi hermano y mi hermana, que entiendas el por qué muchos de los jóvenes hoy en día tienden a irse fácilmente hacia ciertos estilos de música. No que estos sean de por sí malos, sino que utiliza el enemigo muchas de estas cosas para destruir. Porque la música fue creada en los cielos. Y Satanás quiere, y siempre ha querido trastocar lo bueno que ha hecho Dios, un invento maravilloso, hermoso, que nos permite alabarle, que nos permite dar lo mejor de nosotros a nuestro Dios en todo lo que somos, porque afecta la mente, afecta al espíritu, afecta al alma y afecta al cuerpo, y lo damos totalmente al Señor. Y el enemigo ha querido trastocarlo, ha querido dañarlo. Sin embargo, mi hermano, quiero que entiendas que el Señor te ha llamado a ti como persona, como ser humano, a que le alabes y le adores y le exaltes con lo mejor que Él ha dado para Él. También tenemos la melodía es otra parte de la música, la melodía es lo más fácil de recordar, aquellos sonidos que te ayudan a recordar ciertas canciones. Es la esencia de la canción y lo que hace reconocible. Las estructuras melódicas que tienen entidad por sí mismas reciben el nombre de frases o frases lingüísticas. Es muy similar a un lenguaje. De hecho, es un lenguaje. En la música contemporánea, estos fraseos, frases que se convierten luego en aquellos sonidos que repetimos y que nos ayudan a recordar o a entender, ahí viene esta canción o ahí viene esta música, terminan siendo entonces llamados fraseos y se pueden clasificar como riffs que son repetitivos o solos de instrumentos que no son repetitivos.
¿Has de pronto recordado alguna canción solamente porque un instrumento como una guitarra o como un piano hace un solo, ¿verdad? Eh, y tenemos entonces sonidos repetitivos que te ayudan a recordar un poco más la canción. Esa es la melodía. La melodía va muy ligada también a lo que sería el corazón, a lo que sería la parte de los sentimientos. Y luego tenemos algo muy importante para resaltar de la melodía, que son las notas. Las notas, ustedes seguro la han aprendido o las han reconocido en clase de música, do, re, mi, fa, sol, la, si. Estas notas conjugadas entre sí también tienen seminotas o semitonos dentro de cada una de ellas, y esto permite que podamos componer todas las canciones que hoy en día escuchamos. Las mayores las notas mayores tienen presuntamente un carácter más brillante y alegre. Tú escuchas una canción en notas mayores, entonces tiende a ser más alegre. Cuando escuchas una canción en notas menores, canciones tristes, usualmente se utilizaron muchísimo en los 70, 80, en baladas, por ejemplo. Entonces, cuando tienes estas notas menores, tienden a tener un temperamento oscuro y melancólico. Y todo esto mueve las sensaciones y los sentimientos. Por eso muchas veces te encuentras quizás melancólico o triste cuando escuchas una canción, triste o con este tipo de entonación. Y luego tenemos la armonía, que es la que permite que todos los instrumentos que entran en juego en una canción puedan hacer diferentes notas o diferentes golpes de notas o aún ritmos a la vez y permitan que el todo termine sonando armonioso, valga la redundancia. La armonía cumple la función de acompañamiento, armazón y base de las melodías. Hablar de armonía es hablar de acordes. Bueno, esto es una clase pequeña de lo que sería música porque quiero que entendamos en esta mañana cómo algo tan hermoso como la música es llamado, es llamada a ser utilizada para la alabanza y la adoración al Señor. Por eso es que es tan importante que tú entiendas que este puede ser un instrumento poderoso, que si bien, como dijo Eve, la música no es lo principal o lo necesario para que tú la alabes o la adores, sí puede ser un instrumento poderoso para que lo hagas delante del Señor. Y el Señor quiere que utilices todas estas herramientas que el Señor te ha dado, que Él te ha dado, para que tengas la victoria en tu vida y para que sepas que puedes vivir en libertad y para que sepas que puedes vivir cumpliendo el propósito por el cual fuiste llamado, que es ser adorador en espíritu y en verdad. Santiago capítulo 5 versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante alabanzas, lo dice Santiago capítulo 5 versículo 13, Nuevo Testamento. Este apóstol, Santiago, habla entonces acerca de lo importante que es cantar alabanza cuando estás alegre. Y la palabra de Dios dice, Pablo dice, estad siempre gozosos, es decir, la mayor parte de tu vida canta alabanza. La mayor parte de tu vida, cuando estás alegre, cuando estás gozoso, canta alabanzas al Señor. Y el Señor aquí no te está pidiendo que entones perfectamente una nota musical. No te está pidiendo que seas excelente en un instrumento. No te está pidiendo que seas el mejor músico del mundo. Solo te está diciendo, cántale alabanzas. ¿Por qué? Vamos a entender un poco más por qué. La otra parte del versículo dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Esto es importante también porque si bien no siempre estamos afligidos, sino que hay momentos cruciales en donde el Señor permite que pasemos por tormentas de nuestras vidas y hay aflicción, ahí vamos a orar. Pero la oración, así como David lo hacía, la oración siempre lleva a la adoración y a la alabanza y al cántico de exaltación a Dios. Lo que sucedía, por ejemplo, con el ejemplo maravilloso del gran milagro del cruce del Mar Rojo, había una persecución, había una lucha, había una situación difícil de vida o muerte en donde Faraón estaba persiguiendo a Moisés y al pueblo de Israel, y Dios hizo el milagro, cruzaron en seco y el otro lado cantaron alabanza. Es decir, hay oración, Moisés orando al Señor y Dios le dice, camina, pasa. Entonces pasan en seco, cruzan el Mar Rojo, ven el milagro y del otro lado alaban al Señor con cánticos,
como lo hizo la hermana de Moisés y todo el pueblo. Así el Señor quiere que seas y que vivas, que si hay momentos de dificultad que no van a ser muchos, van a ser fuertes, pero no van a ser muchos. Digo así porque no va a ser todo el tiempo, no me refiero a muchos durante toda tu vida, sino que no van a ser todo el tiempo. Si hay momentos de dificultad, mi hermano, ahí en esos momentos ora y pide oración, como estaba diciendo hace unos minutos mi mamá. Pide oración cuando te sientas caído, cuando sientas necesidad de fortalecerte en otra persona, en el Señor. Pide porque te ayuden a orar también. Pero una vez ores, alaba al Señor, cántale y recuerda que debes estar buscando el gozo del Señor y estar siempre gozoso, como decía Pablo, y entonces cantar alabanzas a Dios. ¿Cómo espera el Señor que le adores? Uno, con cánticos en su santuario, en su presencia. Dos, con júbilo. Tres, postrándonos y arrodillándonos. Vamos a ver todo esto en Salmos capítulo 95, versículo del 1 al 7. Salmos 95, versículo del 1 al 7. Dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Entonces uno, con cánticos en su santuario, en su presencia, dice David aquí a través de este salmo, dice, lleguemos a su presencia con alabanza. Algo importante para entender esto del santuario y esto de su presencia es que antes, durante el Antiguo Testamento, cuando Moisés le dijo a Faraón que iba a alabar al Señor, el Señor entonces le dio instrucciones para crear un tabernáculo, un lugar de adoración en donde la presencia de él habitaría y estaría cerca de su pueblo. También luego tenemos a un templo que fue construido por Salomón, en donde adoraban y alababan al Señor, pero la presencia de Dios era depositada en ese lugar específico. Hoy en día, la palabra de Dios nos enseña que el velo fue rasgado en dos cuando Jesucristo murió, porque gracias a él, ningún otro sacrificio más va a ser necesario. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y ese sacrificio nos dio salvación, vida eterna, y nos hizo entonces estar total y completamente eh, restituidos y restablecidos delante del Señor y santificados para Él y listos para alabarle en cada momento y en cada tiempo, y purificados a través del Espíritu Santo como templo del Señor. Es decir, tú y yo hoy en día somos santuario del Señor y la presencia del Señor habita en ti y habita en mí como santuario del Señor. Es decir, todo momento, en todo tiempo estás llamado a alabar al Señor. En todo instante de tu vida estás llamado a alabar al Señor, así como David hoy decía, venid aclamemos y alegremente a Jehová. Es decir, ven en tu vida, alaba y aclama al Señor. Dice, aclamémosle con cánticos, con cánticos. ¿Por qué es tan importante cantar? Porque de nuestro interior, de nuestro espíritu, debe salir esa alabanza, esa exaltación. Así como quizá cuando en algún momento de tu vida le has compuesto quizá o le has presentado una canción a la persona que amas y en esa inspiración se lo haces de todo corazón y le dedicas esa canción a esa persona. Asimismo, el Señor quiere que le alabes. Sabes y sientes que viene de tu interior, de todo tu corazón, de todas tus fuerzas y lo expresas. Dice también, venid adoremos y postrémonos. Es decir, postrarnos delante de Dios también es sinónimo de alabanza, de exaltación al Señor. Dice, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
Arrodillémonos delante de Él. Mi hermano, también arrodíllate delante de Él, demostrando que no hay nadie más alto ni más grande que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Para los que quizás se preguntaban de qué manera debo orar, de qué manera debo alabar, infinitas maneras hay. Y aquí el Señor te las está mostrando. Canta la alabanza, aclámale con júbilo, gózate en el Señor, pero también póstrate delante de Él, también adórale a Él. 4. Hemos visto cánticos en su santuario y su presencia, con júbilo, postrándonos y arrodillándonos. Y cuarto, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas. 5, con todos los instrumentos. Vamos a ver cómo entonces David hacía esto delante del trono de Dios y hacía también esto cerca de el arca del pacto del Señor. Dice Primera de Crónicas 13:8. Dice así, Primera de Crónicas 13:8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Lo voy a volver a repetir, porque muchas veces algunas personas dicen, no, no es necesario alabar a Dios con fuerza, o no es necesario cantarle con instrumentos, pero David mira cómo lo hacías, con todas sus fuerzas. ¿Has alabado al Señor alguna vez con todas tus fuerzas? ¿Has alabado al Señor alguna vez con todo tu ser? ¿Has buscado alabarle con todo tu corazón? Alabarle con todas tus fuerzas es como cuando tú vas a un concierto del músico o de la persona que te gusta escuchar. Llegas y entonces está gritando, saltando, alabando, no quiero decir alabando, pero muchas personas lo hacen. Y estás ahí gritando y estás emocionado. Y en este caso no tiene nada de malo alabar al Señor también con emoción, porque Dios nos creó así, nos creó espíritu, alma y cuerpo, y la emoción es un resultado natural de lo que estamos sintiendo y viviendo en nuestro interior. La paz, el gozo que el Señor nos llena, se demuestra también a través de la emoción de alabarle y exaltar su nombre con todas nuestras fuerzas. Y dice, con cánticos, con arpas, con salterios, tamboriles, címbalos y trompetas, con todos los instrumentos. Hoy en día en Casa de Consolación tenemos una guitarra y tenemos una voz dispuesta al Señor. Orémosle para que podamos tener más instrumentos y más personas exaltando el nombre del Señor y sabemos que el Señor se va a glorificar porque lo que queremos hacer es alabarle y cada vez hacerlo con más excelencia, con más dedicación a nuestro Dios. Nehemías capítulo 12, versículo 27, Nehemías 12:27 dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Aquí también está hablando acerca de la alabanza a Dios con cánticos y está hablando acerca de los instrumentos que se utilizaban, con címbalos, salterios y cítaras. Cuando estamos hablando de arpas, salterios, tamboriles, estamos hablando de melodía, estamos hablando de ritmo, estamos hablando de la música, de lo que estábamos comentando. Sexto punto, el Señor quiere que le alabemos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Salmos capítulo 95, versículo 2 dice, Salmo 95, versículo 2 dice así, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Aclamarle es levantar la voz, aclamarle es gritar lleno de este sentimiento, lleno de esta necesidad de buscarle, aclamar. Cuando tú aclamas, tú estás vociferando, lo estás haciendo en voz alta, estás alabando al Señor, estás levantando tu voz con cánticos. Dice Marcos capítulo 14, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesucristo también nos enseña la importancia de alabarle, de cantar al Señor.
También lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, el Señor también, el Señor Jesús nos demuestra que la alabanza, que cantar al Señor es importante. Mi hermano, luché durante mucho tiempo y se los quiero confesar con cantar al Señor y guiar al pueblo allá en Casa de Consolación a que lo hicieran. Lastimosamente, muchos de los que están allá en estos momentos nunca levantaron su ojo, nunca cantaron al Señor. Y hoy tenemos la oportunidad de poder decirles, es necesario que lo hagas, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y lo que está sucediendo en tu corazón, en tu vida, en tu interior, debes expresarlo con tu boca. Así como cuando tú le dices a alguien que lo amas y lo expresas con tu boca, es porque nació en tu corazón, en tu interior y lo expresas. Es necesario hablar, es necesario cantar, es necesario hacerlo para el Señor, con júbilo, con gozo. Es necesario que lo vivas de esa manera, que lo cantes, que levantes tu voz en la iglesia, en la congregación. Y no lo vas a hacer para las personas que están ahí, lo vas a hacer para Dios. Y no dejes que el enemigo te engañe, haciéndote pensar o engañándote o confundiéndote en que lo que estás haciendo lo estás haciendo para los demás. Si tu corazón es genuino delante de Dios, hazlo para el Señor, levanta tu voz, cántale a Él, de verdad, con gozo, porque el Señor recibe esa ofrenda, porque el Señor recibe ese tiempo de oración. El Señor quiere que le aclames, que le cantes, que lo hagas con júbilo. Él quiere que lo hagas. Esta manifestación física de oración y alabanza se evidenciaba en el Antiguo Testamento. Es el fruto de corazones agradecidos ante Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, en este se revela la manera superior de alabanza y de oración. Es una manera mayor de alabarle que siempre estuvo ahí, pero que en el Antiguo Testamento muchos no entendían. David sí la entendía. La palabra de Dios dice que David estaba o tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Es desde el interior y puede ser aún en el interior del creyente que esta alabanza suceda. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que no pueden cantar, hay personas que no pueden hablar, hay personas que están postradas en cama y no pueden levantar su voz. El Espíritu también canta y clama al Señor. Cuando no tengas fuerzas, cuando, cuando no puedas levantar tus manos, cuando no puedas mover tus pies, cuando no puedas hablar si llega a suceder en algún momento, así como cuando uno cantaba cuando era pequeño, en todo momento, si no tengo la manera física de hacerlo, lo haré con el alma ante Dios. El Señor quiere que lo hagas en espíritu y en verdad. ¿Cuándo espera el Señor que le adores? El Señor espera que le adores en qué momento y cada cuánto. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿cada cuánto late tu corazón? ¿Cada cuánto late tu corazón? Nuestros corazones laten constantemente, constantemente, constantemente. Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20 dice, alabando al Señor en vuestros corazones. Y así como los corazones pueden alabar al Señor y constantemente laten, así constantemente el Señor quiere que tú le alabes en todo tiempo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo, dice la Biblia, por todo, por las situaciones felices y las situaciones tristes, por las situaciones difíciles y las situaciones aparentemente fáciles, por los momentos de felicidad y por los momentos de llanto. Dale gracias a Dios por todo. En tu corazón, alaba al Señor en todo tiempo, en todo momento. Todo lo que hacemos, que sea como para alabanza y adoración a Dios. Porque si bien estábamos hablando de la música, asimismo, tu vida puede estar en armonía con Dios. Y tu voz y tu andar puede ser una melodía hermosa para el Señor. Y cada paso de tu corazón que está entonado con el Señor puede ser el ritmo propicio para ofrecérselo al Señor. Es decir, no necesariamente tienes que ser músico o cantar bien o tocar un instrumento para agradar a Dios como la verdadera alabanza de oración que Él se merece. Colosenses capítulo 3, versículo 16 al 17
Dice así, Colosenses 3, 16 al 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Aquí lo dice una vez más, cantando con gracia en vuestros corazones. Es decir, en tu corazón, de tu corazón puede salir una canción de alabanza y adoración a Dios continua. Dice al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está. Salmos, para poder cantar los salmos tienes que leerlos, tienes que estudiarlos, tienes que buscarlos. Muchas de las canciones que hoy en día tenemos en la iglesia son sacadas de los salmos y esto es muy lindo porque son reveladas por el Espíritu de Dios para alabar al Señor directamente, en su palabra está. Pero también dice con himnos, es decir, con letras que exaltan al Señor. También dice cánticos espirituales. Pueden haber cánticos espirituales, cánticos nuevos, cánticos que salgan continuamente de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y es hermoso esto porque está contextualizando lo anterior, está haciendo una concatenación, una relación directa con la alabanza y la adoración. Es decir, tus actos, tu diario vivir puede ser una alabanza hermosa, puede ser una canción hermosa, una melodía maravillosa para el Señor, de agrado al Señor. Él está constantemente viendo tus actos. Él conoce tus pensamientos. Él conoce las intenciones del corazón. Él está dispuesto a recibir la mejor alabanza que viene de ti. Dice, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Efesios 5, versículos del 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino. Y esto aquí hago un paréntesis, no necesitamos embriagarnos con vinos para estar felices. No lo necesitamos. Si tú estás lleno del Señor, si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, no necesitas del vino para embriagarte, para de esa manera sentirte feliz. Dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cuando eres lleno del Espíritu, mientras más le buscas, mientras más estás lleno del Espíritu Santo de Dios, más quieres cantarle a Dios, más himnos salen de tu corazón, más cánticos espirituales salen de ti, de tu vida, porque es un fruto natural que sale de un corazón renovado, un corazón limpio, un corazón que continuamente bota agua fresca para el Señor, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Es decir, Pablo hace una comparación entre lo que es emborracharse, que muchas veces las personas en el mundo lo buscan para de esa manera sentirse felices, y estar llenos del Espíritu Santo. Que cuando estás lleno del Espíritu Santo estás consciente, pero aún así estás feliz y salta de tu corazón un deseo normal, natural, que sobrepasa las circunstancias que estás viviendo para cantarle, para exaltarle a Él, para decirle, Señor, te alabo en medio de esta circunstancia, te exalto en este momento, te doy la gloria a pesar de lo que estoy viviendo, me duele en esta parte de mi cuerpo, pero te alabo por sobre todo esto. Estoy viviendo esta situación difícil, he perdido un ser querido, he tenido una pérdida económica, he tenido una mala noticia, sea lo que sea que estés viviendo, te alabo, Padre, aún en estos momentos. Y lo haces con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Y por qué lleno del Espíritu Santo? Porque mi hermano, el Espíritu de Dios es eterno y el Espíritu de Dios nos lleva a alabar al Señor constantemente porque ya Jesucristo venció en la cruz del Calvario, porque el final de nuestra historia es de victoria, porque lo que vamos a ver en el final de los tiempos es al Señor Dios sentado en su trono, glorificado y exaltado eternamente y para siempre. Y nosotros estamos viviendo una breve tribulación y es momentánea y eso no va a ser, no va a poder opacar la alabanza y la exaltación que sale y que brota naturalmente de tu corazón. Hay condiciones perfectas para alabar a Dios.
¿Hay algún momento perfecto para alabar a Dios? Dice Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermano, este es un ejemplo extraordinario porque no hubo peor condición que la que ellos estaban viviendo. Estaban perseguidos en la cárcel, habían sido azotados, estaban encadenados, estaban junto con presos, el olor era fétido, ahí no habían baños, seguramente había orina, heces de personas, habían ratas, porque así eran las mazmorras en esa época, ese lugar de cárcel era así, de esa manera, no es como la que tenemos hoy en día. Y era medianoche, era oscuridad total, no había luz. Y a pesar de eso, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, porque estaban llenos del Espíritu de Dios, porque estaban llenos de la presencia de Dios, porque sabían que ya tenían la victoria en el Señor, porque eso que estaban viviendo, esa breve tribulación momentánea, no era nada comparado con toda la gloria que el Señor ya les había dado. Y los presos los oían, y los presos los oían. Así como cuando tú en tu casa, en tu familia, quizás estás viviendo una situación difícil y el Señor te lleva a alabarle y adorarle. Y las personas miran tu manera de hacerlo, de alabarle y adorarle, a pesar de las circunstancias. Y miran tu actitud de alabanza continua y exaltación a Dios. Y miran tu caminar, que es un caminar recto, como una alabanza y una canción de vida para el Señor. Así las personas, que muchos están presos alrededor tuyo y están esclavizados por el pecado, te oyen y te ven y escuchan lo que estás haciendo y lo que estás viviendo. Y de esa manera es testimonio maravilloso de que Dios es Dios sobre todas las cosas. Isaías capítulo 38, versículo 20. Isaías 38, versículo 20 dice, Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Dile al que tienes a tu lado, Jehová te salvará. Por esa razón y muchas otras, cantaremos entonces cántico en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y ya sabes, tú eres templo de Cristo, tú eres templo del Espíritu Santo, tú como templo debes estar dispuesto continuamente para alabarle, cantarle y exaltarle solamente a Él. Salmos capítulo 47, versículo 7. Salmos capítulo 47, versículo 7 dice así, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Cuán importante hoy en día es hacer esto con inteligencia. Y te quiero decir algo importante, mi hermano. No todas las canciones cristianas que salen son para alabar a Dios o canciones llamadas cristianas. Hay canciones que si tú las escuchas y lo haces con inteligencia, debes saber que no es bueno cantarlas o repetirlas. Es más, podría haber algunas canciones seculares que son mejores que algunas canciones llamadas cristianas, porque algunas canciones llamadas cristianas pueden estar envenenadas por palabras o doctrinas que no son bíblicas o que no son del Señor. Cuando tú alabes a Dios, hazlo con inteligencia, sabiendo que estás exaltando a Dios, sabiendo que estás alabándole a Él, que estás glorificando su nombre y que estás haciéndolo en espíritu y en verdad, y hazlo con inteligencia. Por eso es que es tan importante estudiar la palabra, buscar en su palabra, leerla, entenderla, estudiarla. El estudio de la palabra es tan importante porque eso va a alimentar tu vida para alabar a Dios con más ganas. Mientras más conoces a Dios, más ganas tienes de alabarle, porque lo conoces más y entiendes que hay más razones para alabarle. Todo nuestro ser está hecho para alabarle, para gloria suya. Nuestro espíritu está hecho para alabarle. Tu espíritu está hecho para alabarle. La palabra de Dios dice en Salmos capítulo 135, 3. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmo a su nombre porque Él es benigno. Alabad a Jehová. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Y esta es una de las razones por las cuales entendemos que nuestro espíritu fue hecho para alabar su santo nombre. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí habla de aliento de vida. Sopla el Señor aliento de vida sobre nosotros y somos seres vivientes. ¿Cómo sabemos que este aliento de vida es el espíritu?
Leemos entonces Génesis capítulo 7, versículo 22, que nos habla de esto. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Aquí nos está hablando de cómo el aliento de espíritu que sopló el Señor es el aliento de vida, que en un momento cuando el Señor construyó al hombre y sopla sobre el aliento de vida, termina siendo el espíritu. ¿Y por qué queremos saber esto? Porque el Señor deposita en nuestras vidas su espíritu y es aliento. Hermano, ¿tú sabías que para poder hablar necesitas de aliento, necesitas de la respiración? La palabra del Señor dice, eh, la encontramos muchas veces en los salmos, el nombre de Jehová escrito no completo. Por ejemplo, el Salmo 150, versículo 6 dice, todo lo que respira alabe a Jah, aleluya. Y nosotros lo que vemos es, desde que Moisés recibe la revelación divina del Señor y el Señor se le presenta como el gran yo soy, muchos de los judíos nunca nombraron o pronunciaron un nombre como tal de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, y utilizaron una serie de letras, unas consonantes, que si tú las intentas leer no se puede. Sin embargo, cuando tú intentas hacer algún sonido, termina siendo un sonido como de respiración. Es decir, el Señor, que es espíritu, nos revela o nos recuerda que nosotros también lo somos y por lo tanto nuestra alabanza y nuestra adoración está entonces alineada con el Espíritu. Y todo lo que respira, por eso dice David, todo lo que respire alabe a Jehová, porque de esa respiración, de ese aliento, de ese Espíritu, sale la alabanza y la verdadera adoración, como dice el Señor, en espíritu y verdad. Y lo que no saben muchas de las personas que están en el mundo, aún ateos, es que el latir de su corazón es alabanza al Señor, porque está testificando de que hay un Dios todopoderoso. La respiración continua de ellos demuestra y testifica que Dios es real, que Dios es poderoso y es testimonio de alabanza y adoración a nuestro Dios. Ahora nosotros que lo hacemos con inteligencia, ahora nosotros que estamos agradecidos por haber sido restaurados, levantados, haber estado una vez más vueltos nuevas personas por el Espíritu Santo, nosotros que hemos sido restaurados por el Señor, tenemos más razones para alabarle con júbilo, con gozo, con verdad y en espíritu. Marcos capítulo 14, versículo 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, te quiero decir esta revelación de parte de Dios. Cuando empezamos a leer Juan capítulo 4, 23 al 24, en donde Jesucristo le habla a la mujer samaritana acerca de que es necesario alabar a Dios en espíritu y dice, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, está diciendo que entenderemos nosotros como hijos de Dios que nuestro espíritu está siempre dispuesto para alabar a Dios. Marcos 14:38. El espíritu a la verdad está dispuesto. Tu espíritu está dispuesto, mi hermano. Quizá hoy estás luchando con la depresión. Quizá hoy estás luchando con cargas, estás luchando con situaciones difíciles y tú puedes decirme, Aurelio, pero no quiero alabar a Dios y quiero hacerlo de verdad, pero no he podido completamente o continuamente porque me cuesta trabajarlo, me cuesta hacerlo, me cuesta intentarlo, levantarme para hacerlo, me cuesta levantar mi voz, me cuesta. Te quiero decir, tu espíritu anhela hacerlo y está dispuesto continuamente y fue creado para hacerlo. Todo es que rindas tu carne, que rindas tu ser, que rindas en este momento toda tu vida a Dios y puedas decir, estoy dispuesto a alabarte a ti, Señor. Vamos a alabar al Señor y vamos a darle gracias por este tiempo y decirle, Señor, te bendecimos, te exaltamos y te adoramos. Te damos gracias por tu palabra hoy. Tú hoy nos estás llamando a tomar las armas que nos enseñas. Padre, la música es una arma maravillosa para alabarte. No es el todo, pero es algo maravilloso. Hoy nos enseñas por qué has decidido y has querido que te cantemos y te alabemos y te exaltemos. Porque el Espíritu siempre está dispuesto y de nuestro Espíritu sale
una adoración continua y una alabanza continua a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que cada persona que está en estos momentos congregada en casa de consolación sea bendecida por ti, sea guiada por ti y puedan estar llenos en el nombre de Jesús de tu Espíritu, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarlos a alabarte como conviene, para que tu Espíritu Santo pueda guiarlos a cantarte como tú eres debido, para que puedan guiarlos a entenderles que en todo tiempo, en todo momento, cada segundo de sus vidas pueden tener un corazón dispuesto de alabanza y de adoración. Porque cada paso, cada pensamiento, cada acción puede ser una alabanza y una adoración a ti, Señor. Porque cada actitud de sus vidas, de su corazón, puede ser una alabanza y una adoración a ti. Entona nuestros corazones con tu corazón. Afina nuestro espíritu con tu espíritu. Llénanos en el nombre de Jesús de ti, para que en cada momento, cuando los hermanos que están escuchando, que están en este lugar, Señor, estén en sus casas, quizá estén en el baño, quizá estén trabajando, quizá estén con familiares, estén haciendo lo que estén haciendo, entiendan que pueden en todo tiempo ser instrumentos tuyos y alabarte y adorarte, Señor. Estás buscando adoradores en espíritu, es decir, adoradores en todo tiempo, adoradores que en todo tiempo están dispuestos a alabarte y exaltar tu santo nombre y hacerlo en verdad. Echa a un lado el temor, Señor. Echa a un lado en el nombre de Jesús la duda. Echa a un lado lo que no es tuyo, Padre amado Dios, lo que les impide, Señor, entregarse completamente a ti. Una de las formas, Padre, de exaltarte y de alabarte y hacerlo, Señor, con inteligencia, es con espíritu. Es como dice tu palabra, amarte a ti, Señor, con el corazón, con la mente, con el corazón, con todas las fuerzas, como lo dice Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Asimismo, hacerlo también y demostrarlo, Padre amado Dios, en medio de la alabanza, Señor. Te bendecimos y te adoramos, porque nuevos tiempos empiezan, Señor, en casa de consolación, donde tu pueblo te alabará y te exaltará en espíritu y en verdad y en todo tiempo, Señor. Te damos gracias, porque son los últimos tiempos y son los tiempos en donde tú estás preparando a tu iglesia para alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.